Alejandro Garza, un hombre acostumbrado a controlar imperios, abrió la puerta de su mansión esperando el silencio del lujo. Pero el silencio que lo recibió era distinto. Era un silencio helado, cargado de un miedo que el dinero no podía espantar. Un grito ahogado se formó en su garganta. En la opulenta sala de estar, bajo un candelabro de cristal que parecía burlarse de la escena, estaban sus dos hijos y la empleada, Elena, atados a unas sillas. El mármol italiano, usualmente impecable, ahora era testigo de una pesadilla. Sus ojos reflejaban un terror que ninguna fortuna podría borrar. La escena era un caos calculado. Cojines rasgados, un jarrón de la dinastía Ming hecho añicos, pero los cuadros más valiosos seguían en su sitio. Los invasores no buscaban arte, buscaban algo mucho más profundo, algo que el propio Alejandro había enterrado hacía mucho tiempo en el olvido. La furia inicial de un padre protegiendo a sus crías se apoderó de él, una furia fría y afilada como el acero de Monterrey de donde provenía. Cada segundo que pasaba con ellos amordazados era un golpe directo a su orgullo, a su poder. Su fortaleza inquebrantable había sido violada. Pero nadie, y mucho menos él, podía imaginar que el enemigo no había entrado esa noche a la fuerza. El verdadero peligro llevaba meses sirviéndole el café cada mañana, observando cada uno de sus movimientos, esperando pacientemente el momento perfecto para cobrar una vieja deuda. Antes de seguir con esta impactante historia, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Queremos sentirte cerca mientras descubrimos juntos esta increíble verdad. Tu voz es importante para nosotros. El aire en Lomas de Chapultepec usualmente olía a poder y a jardines bien cuidados. Dentro de la mansión Garza, el aroma a café de grano recién molido se mezclaba con el costoso perfume de los muebles de cedro. Una normalidad artificial que estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Alejandro Garza era un hombre forjado en el acero de los negocios de Monterrey. Sus manos, suaves y sin callos, solo conocían el peso de una pluma para firmar contratos millonarios. Su traje, un Hermenegildo Segna de corte perfecto, era su armadura contra un mundo que veía como una competencia. Sus ojos, fríos y analíticos, escanearon la escena no con el pánico de un padre, sino con la estrategia de un director general. ¿Quién se había atrevido a desafiarlo? ¿Quién había violado el santuario que con tanto esmero había construido para aislar a su familia del mundo real? Frente a él, Elena Morales, la empleada, mantenía la mirada baja, temblando. Llevaba meses trabajando ahí, una presencia silenciosa y eficiente, casi invisible. Nadie notaba la inteligencia aguda que se escondía detrás de esos ojos quietos, ni el dolor antiguo que alimentaba cada uno de sus gestos serviciales. Mientras desataba a sus hijos, ignorando casi por completo a la empleada, su voz sonó cortante. Le preguntó a su hija mayor con una frialdad impropia del momento, ¿viste sus caras? ¿Puedes describirlos? Su mente ya estaba calculando pérdidas y estrategias, no consolando el alma herida de su familia. La joven, con lágrimas corriendo por sus mejillas, apenas pudo negar con la cabeza. El pequeño, en cambio, miraba a su padre no con alivio, sino con una extraña mezcla de miedo y decepción. Veía a un hombre poderoso, sí, pero a un completo extraño emocional. Alejandro se volvió hacia Elena, quien aún estaba atada. Su tono fue el de un interrogatorio, no el de un rescate. ¿Y tú? ¿No viste nada? ¿Cómo permitiste que esto pasara en mi casa? La humillación no estaba en el robo, sino en la vulnerabilidad expuesta. Elena, con voz temblorosa, apenas pudo susurrar. Ella dijo, «No, señor. Entraron muy rápido, nos tomaron por sorpresa. Solo buscaban algo en su despacho». Su actuación era impecable, la de una víctima más, una pieza insignificante en el tablero de ajedrez de los ricos. La injusticia inicial no fue el ataque en sí, sino la reacción de Alejandro. La forma en que su preocupación por la seguridad era una extensión de su ego, de su control. Sus hijos no habían sido solo atados con cuerdas, sino también con la indiferencia emocional de su propio padre. Y esa indiferencia, esa ceguera ante el sufrimiento ajeno, era el verdadero veneno que recorría las venas de mármol de aquella casa. Un veneno que había sido inyectado años atrás, en una pequeña ciudad de Puebla, y que finalmente había llegado para cobrar su factura. Apenas unas horas después, con la casa llena de guardias privados y un silencio tenso, el verdadero juego comenzó. El teléfono de Alejandro sonó. Una voz distorsionada al otro lado no pidió un rescate, sino algo mucho peor.
Un pago por su silencio. Una suma millonaria. Los secuestradores no querían joyas ni arte. Tenían información. Amenazaron con revelar un secreto oscuro de sus empresas, una mancha en su impecable reputación que podría derrumbar su imperio. De repente, no solo la seguridad de su familia estaba en juego, sino el legado de su apellido. El plazo era claro y brutal: 48 horas. Un reloj invisible comenzó a correr. Cada tic-tac era un eco en los pasillos de mármol de la mansión. La presión ya no era solo emocional, sino una amenaza directa a la fundación de su poder y su fortuna. Más allá del dinero y la reputación, lo que realmente pendía de un hilo era la frágil relación con sus hijos. El trauma los había encerrado en un silencio que el dinero no podía romper. Alejandro se dio cuenta de que podía perderlos para siempre, no por un secuestro, sino por su propia incapacidad de conectar. El miedo en los ojos de su hija y la distancia en la mirada de su hijo se convirtieron en el verdadero ultimátum. Si no resolvía esto, no solo sería un empresario en bancarrota moral, sino un padre que había fallado en lo más fundamental: proteger el corazón de su familia. La urgencia se sentía en cada rincón. No era solo una carrera contra el tiempo para salvar su lana o su honor empresarial, era una lucha desesperada por demostrar, quizás por primera vez, que debajo de esos trajes caros y esa mirada calculadora, realmente había un padre dispuesto a todo. Desconfiando de la policía y de las posibles filtraciones a la prensa, Alejandro trajo a su propia legión, un equipo de seguridad privada, exmilitares con rostros de piedra que invadieron la mansión. Cada empleado, desde el jardinero hasta el chofer, se convirtió en un sospechoso bajo su mirada implacable. Los interrogatorios comenzaron en la biblioteca. Alejandro, sentado detrás de su escritorio de caoba, era un rey herido en su castillo. ¿Dónde estabas anoche? ¿Notaste algo raro? ¿A quién le eres leal? Sus preguntas eran balas de hielo, buscando un traidor entre su propia gente. Mientras tanto, los susurros corrían por las cocinas y los jardines como un veneno lento. El jardinero, un hombre mayor de Oaxaca, juraba haber escuchado una discusión acalorada cerca del cuarto de Elena días antes del ataque. Una voz de hombre, forastera, que no reconoció. La otra cocinera, mientras preparaba un té de tila para los jóvenes aún en shock, comentó en voz baja que Elena había estado recibiendo llamadas misteriosas. Hablaba en susurros, siempre alejándose, con una tensión en la mirada que no era normal en ella. El cerco comenzaba a cerrarse. La paranoia de Alejandro crecía con cada hora. Revisaba los estados de cuenta de sus socios, las llamadas de sus abogados. El enemigo, estaba convencido, tenía que ser alguien cercano, alguien que conocía sus movimientos, sus secretos, alguien que comía de su mano mientras planeaba apuñalarlo. Los chantajistas volvieron a llamar, pero esta vez fueron más específicos. Mencionaron el nombre de una empresa, Textiles Morales, de Puebla. Un nombre que Alejandro no había escuchado en 20 años. Un fantasma de su pasado que regresaba para atormentarlo con detalles que solo alguien de adentro podría conocer. La mención de esa empresa fue como un golpe en el estómago, un recuerdo fugaz de una adquisición hostil, de una familia que lo perdió todo. Lo había archivado en su mente como daños colaterales del progreso, pero ahora esos daños tenían voz y exigían una reparación. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Confiarías en alguien después de una traición así? Quiero leer tu punto de vista sobre esta complicada situación. Mientras Alejandro se perdía en su laberinto de sospechas, Elena continuaba con sus labores, pero con una precisión casi militar. Limpiaba el desorden del ataque con una calma inquietante. Sus manos, que él siempre vio como las de una simple sirvienta, se movían con una eficiencia que rayaba en la frialdad. En un momento, mientras recogía los trozos del jarrón roto, su mirada se cruzó con una de las nuevas cámaras de seguridad. Por un instante, casi imperceptible, sus labios esbozaron una sombra de sonrisa. Un gesto mínimo, pero cargado de un poder y un control que no correspondían a su papel. Luego, durante una tensa cena familiar, el hijo menor de Alejandro tuvo una crisis nerviosa. Elena fue la primera en reaccionar, no con pánico, sino con una autoridad sorprendente. Le habló al joven con una calma y una firmeza que lo tranquilizaron, algo que ni el propio Alejandro había logrado. Este acto de competencia sutil no pasó desapercibido para el magnate. ¿Cómo una simple empleada doméstica podía manejar una crisis con la destreza de una psicóloga entrenada?
La imagen de la mujer sumisa y asustada comenzaba a desmoronarse, revelando grietas de una personalidad mucho más compleja. La tensión en la casa era casi irrespirable. Cada llamada telefónica, cada mirada entre los empleados, cada puerta que se cerraba, alimentaba la hoguera de la desconfianza. Alejandro sentía que las paredes de su propia casa se encogían, asfixiándolo lentamente en su propia red de secretos y mentiras. Los chantajistas enviaron una prueba más, una copia de un correo electrónico interno de hace 20 años, detallando la estrategia para llevar a la quiebra a Textiles Morales. Era un documento que solo un puñado de personas había visto. La traición era innegable y venía de muy, muy cerca. Alejandro, desesperado, ordenó una revisión completa de todas las grabaciones de seguridad de los últimos meses. Quería encontrar un error, un gesto, una reunión secreta. No sabía que la respuesta que buscaba no estaba en lo que faltaba, sino en lo que se escondía a plena vista. Porque detrás de la mirada cansada y el uniforme impecable de Elena, había una verdad tan afilada como un cuchillo. Una verdad que estaba a punto de salir a la luz y que no solo cambiaría el destino de la familia Garza, sino que obligaría a un hombre poderoso a arrodillarse ante su pasado. Fue en la madrugada, con los ojos rojos por el cansancio y el café, cuando Alejandro encontró la anomalía. En el video del día del ataque, justo cuando los supuestos ladrones la amordazaban, Elena levantó su mano izquierda. Por un segundo, su dedo meñique hizo un pequeño círculo en el aire. Un gesto extraño, casi un tic. Pero no era un tic. Alejandro retrocedió las cintas de semanas anteriores, encontró a Elena regando las plantas, y ahí estaba de nuevo, el mismo círculo con el meñique, como una señal discreta a la cámara del jardín. Era un mensaje ensayado, una firma silenciosa. La sangre se le heló en las venas. Convocó a Elena a su despacho, el corazón latiéndole con una furia helada. No había guardias, solo ellos dos. Dejó el monitor sobre el escritorio, repitiendo el video del gesto una y otra vez. Él la miró fijamente y con una voz que era apenas un susurro, preguntó: «¿Qué significa esto, Elena?» Ella no se inmutó. La mujer asustadiza y sumisa había desaparecido por completo. En su lugar, había una mujer con la espalda recta y una mirada de acero. Ella lo miró directamente a los ojos y su voz, por primera vez, sonó firme y clara en aquel despacho. «Significa que la función terminó, señor Garza». Elena no necesitó más palabras. Se acercó a un librero, movió un par de volúmenes de derecho corporativo y sacó una carpeta vieja y desgastada. La puso sobre el escritorio de caoba con un golpe seco que resonó como una sentencia. Esa era la verdadera caja fuerte que los ladrones buscaban. Dentro no había documentos de chantaje, sino la crónica de una vida aniquilada. Recortes de periódicos de Puebla que hablaban del cierre de Textiles Morales. Una foto de una familia sonriente frente a una pequeña fábrica. El padre de esa foto era un fantasma familiar. Era el rostro de Elena, pero más joven. La prueba final era una notificación de bancarrota, un papel amarillento y cruel que detallaba la absorción de la empresa familiar. Y al final del documento, clara e inconfundible, estaba la firma de un joven y ambicioso Alejandro Garza. La rúbrica que había sido su orgullo ahora era la prueba de su crimen. El ataque fue una mentira, confesó Elena sin rastro de arrepentimiento. Mis primos me ayudaron. Era la única forma de que usted, un hombre que vive en una torre de oro, bajara la mirada para ver el lodo que dejó a su paso. La única forma de que me escuchara. Él la miraba, pero ya no veía a su empleada. Veía el rostro de todas las personas anónimas que había aplastado en su ascenso al poder. Se dio cuenta de que la invasión a su hogar no había sido esa noche, sino que él mismo había sido el invasor, 20 años atrás, en la vida de ella. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. El momento de la verdad está a punto de llegar, y créeme, no querrás perdértelo por nada del mundo. La confrontación final se trasladó a la biblioteca, entre muros forrados de libros que hablaban de leyes y ética. Una ironía cruel. Elena no quería la lana del chantaje. Su precio era mucho más alto. Sostuvo una carta con los bordes gastados por el tiempo y las lágrimas. «Esto es lo que quiero», dijo ella. «No es dinero. Quiero que lea esto», en voz alta. Era la carta que su padre había escrito antes de morir de pena y desesperación. Una crónica del alma de un hombre que vio cómo el trabajo de su vida, el sustento de todo un pueblo, era desmantelado por una firma en un papel.
Alejandro tomó la carta. Sus manos acostumbradas a los contratos ahora temblaban. Las palabras del padre de Elena eran sencillas pero devastadoras. Hablaban de noches sin dormir, de la vergüenza de no poder pagar a sus trabajadores, del sonido hueco de la fábrica al silenciarse para siempre. Mientras leía, su voz de magnate, usualmente resonante y segura, comenzó a quebrarse. Cada palabra era un espejo que le devolvía la imagen de un hombre que había confundido el poder con la grandeza, la ambición con el valor. El traje caro de repente se sentía como un disfraz barato y pesado. Atraídos por las voces alteradas, sus dos hijos aparecieron en el umbral de la biblioteca. Se quedaron inmóviles, escuchando. No veían a su padre, el titán de las finanzas, sino a un hombre expuesto, responsable directo de la ruina y el dolor que emanaba de esa carta. La mirada de su hija ya no era de miedo por los invasores, sino de una profunda y amarga decepción. Su hijo, a quien Alejandro siempre quiso criar a su imagen y semejanza, lo observaba con una frialdad que era un reflejo de la suya propia. El juicio final no venía de un tribunal, sino de los ojos de sus propios hijos. Ese fue el verdadero golpe. No la pérdida de dinero, ni el escándalo público. Fue ver el respeto y la admiración en los rostros de sus hijos desmoronarse en un instante, reemplazados por una mezcla de lástima y vergüenza. Su castillo de poder se había derrumbado desde adentro. El villano de la historia, el monstruo que había aterrorizado a sus hijos, resultó ser él mismo. La humillación que sintió en ese momento fue absoluta, un eco de la humillación que la familia Morales había sufrido 20 años atrás. El ciclo, al fin, se había cerrado de la forma más dolorosa posible. La carta cayó de sus manos. El silencio en la biblioteca era total, más pesado que cualquier grito. Elena había ganado. No había recuperado su fábrica, pero le había devuelto a Alejandro Garza algo que él había perdido hacía mucho tiempo, una conciencia, aunque fuera a través del dolor. El magnate se derrumbó en su silla, no como un empresario derrotado, sino como un padre que acababa de perder el universo entero. El verdadero precio de su fortuna nunca había estado en los libros de contabilidad, sino en el alma de las personas que había destruido y en el amor que ahora pendía de un hilo. A la mañana siguiente, Alejandro Garza no llamó a la policía. Llamó a la prensa. En una conferencia que sacudió los cimientos del mundo empresarial mexicano, no habló de un ataque a su mansión, sino de un ataque a su propia conciencia, perpetrado por él mismo 20 años atrás. Frente a las cámaras, con una honestidad brutal, confesó públicamente su papel en la destrucción de Textiles Morales. Expuso las tácticas depredadoras que usó, no como un trofeo de su astucia, sino como una medalla de su vergüenza. El gran magnate se mostró, por primera vez, vulnerable. Anunció la creación de una fundación, con una parte significativa de su fortuna personal, dedicada a apoyar a pequeños empresarios mexicanos. Y su primer acto, declaró, sería ofrecer una reparación justa y completa a la familia de Elena Morales, reconociendo la deuda que el dinero nunca podría saldar. Elena, observando desde la distancia, no sintió triunfo, sino una especie de paz melancólica. Su justicia no había sido una venganza, sino una lección. Vio a un hombre poderoso aprender, de la forma más dura, que la verdadera contabilidad es la que se lleva en el alma, no en los bancos. El camino para Alejandro y sus hijos sería largo y difícil. Reconstruir la confianza no es tan fácil como construir un edificio, pero por primera vez tenían cimientos sólidos, la verdad. Empezó a hablar con ellos, no como un director general, sino simplemente como un padre imperfecto y arrepentido. Aquel día, en las calles de la Ciudad de México, todos aprendieron una lección invaluable. La verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en la integridad de tus actos y en la valentía para reparar tus errores. Porque ninguna fortuna puede comprar un pasado limpio ni el respeto de tus propios hijos. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte.